Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video. En este día vamos a dejar un video eh, más específicamente para los que no lo tienen el software o quieren ver de qué se trata. Y la idea fue de hacer este grupo de Facebook de habla hispana, ya que la mayoría de los tutoriales que están en la red están en inglés o en otros idiomas, y bueno, acá la idea fue hacer un tutorial de acuerdo a nuestra lengua, o sea, el habla hispana. Para los que no tienen el software y quieren descargarlo, digamos, nosotros tenemos un convenio con EBC de Alemania que no podemos dar entrenamiento sobre el Windows craqueado que está dando vuelta por la red. Entonces encontramos la manera de darle un poco de apoyo a los que no lo tienen para que empiecen a verlo y para que entiendan cómo funciona. Entonces hoy el video se va a referenciar a la descarga de la versión demo que está disponible gratis en la página de Windows. Bueno, en este momento yo estoy en la página, vamos a ir a descargas, vamos a ir a la primera opción que es simulación de Windows, y aquí vamos a tener una versión para descargar que dice gratis. También pueden descargar los manuales, que van a estar lógicamente en inglés, no van a estar en castellano. Y bueno, le hacemos clic y se va a comenzar a descargar el programa. Yo voy a pausarlo porque ya esto yo ya lo tengo instalado. Entonces la idea es que ustedes empiecen a entender. Voy a abrir el software que es la versión demo. Aquí en la información dice versión 4.39, que es la última versión disponible. O sea, ¿cuáles son las diferencias que vamos a tener con la versión original? O sea, la versión original no vamos a poder, en la versión demo, perdón, no vamos a poder sacar ningún archivo, ningún OLS, no vamos a poder exportar nada. Ahora vamos a mostrarles de qué se trata. Pero sí podemos trabajar con OLS, con elementos que tengamos. Para este caso acá dejamos preparado un OLS de una 15B. Entonces lo vamos a arrastrar y lo vamos a tirar adentro de la pantalla. Nos van a aparecer estos errores, que esto le damos para adelante. Bueno, como verán, tengo algún proyecto similar, y acá nos va a dar el número de la unidad de mando, el número del software y el número de Volkswagen o Audi en lo que sería el número de pieza. Abrimos el software y acá, bueno, vamos a agregarle lo que falta y ya estamos, ¿verdad? Bueno, en este caso, ustedes como verán, vamos a tener todos los mapas, todas las funciones. O sea, si quiero buscar mapas de 8 bits, los voy a encontrar. O sea, si quiero buscar mapas de 16 bits, los voy a encontrar. Si quiero buscar mapas tridimensionales, los voy a encontrar. O sea, voy a poder buscar todo lo que, o sea, todas las funciones van a estar habilitadas. La función de búsqueda va a estar habilitada. Lo único que no va a estar habilitado va a ser, como verán,
la exportación del file o exportación de Mappack o importación de Damos, que igualmente en la versión inicial de Winols no vienen, o sea, todos los plugins que uno le quiera adicionar, como importación de Damos, importación para Cummins, para Tuner Pro y Translator, o sea, traductor, son plugins que se venden aparte. O sea, el programa básico viene sin ninguna opción de plugin, o sea, viene el programa total, pero digamos, van a estar habilitadas estas funciones que aquí en este demo no están, pero sí está totalmente operativa. O sea, cuando decimos operativa quiere decir que vamos a poder trabajar con él y vamos a poder modificar o estudiar cómo es la arquitectura de una unidad de mando, o buscar digamos, mapas a mano. Vamos a poder hacer exactamente lo mismo, solamente con la limitación que no vamos a poder sacar nada de adentro. Esas son las únicas diferencias. Pero si yo, por ejemplo, quisiera modificar esto, pondríamos un valor acá de 12, por ejemplo, para hacer una demostración. Vamos a ver, vamos a tildar esto. Bueno, como verán, acá ya el cambio ya lo tomó. Si yo lo pongo original, lo puedo ver original. Lo tengo en modo texto, en modo 3D, o sea, puedo tener las mismas funcionalidades que con licencia. La idea de crear este grupo de Facebook fue principalmente poder hablar del programa y de las funciones del programa para los de habla hispana que no tienen conocimiento del inglés. Entonces la idea fue esa más que todo, o sea, no fue otra manera sino de compartir los conocimientos que tenemos con ustedes, pero a través del habla hispana. Nosotros vamos a estar brindando clases a costos moderados, o sea, todavía no tenemos valores porque estamos armando los cursos, pero bueno, en principio como está en la página de Facebook, vamos a hacer, digamos, entrenamiento básico para manejo de Winols, que va a estar arancelado. Vamos a estar haciendo una reprogramación, o sea, una modificación, un Stage 1 en una 15B, como Nestack en este caso. Vamos a estar haciendo un Stage 1 en un EDC 15P y vamos a estar haciendo también EDC 16, todo el grupo BAC. También vamos a incorporar 2 cursos más de gasolina que van a ser ME7 para lo que sería aspirado y ME 7.5 para lo que son los motores turbo, simplemente para que ustedes empiecen a comprender cómo se trabaja, cómo es realmente una estructura de una unidad de mando, cuáles mapas vamos a tener que localizar, y cómo calcular una FR en un diésel, cómo calcular aproximadamente una FR en un gasolina, cuáles van a ser las presiones de turbo que vamos a manejar en un gasolina. Bueno, todo eso lo vamos a ir dando en distintos cursos que vamos a estar informando a través de este grupo de Facebook que hemos creado. Y bueno, ya como les dije, los cursos van a ser arancelados, van a poder descargarlos ustedes y verlos en línea. Van a ser de un valor razonable para la época que estamos viviendo. La idea es compartir nuestros conocimientos con ustedes. Por eso también la idea es
de que tuvieran acceso al demo de Winols. Para ello, bueno, estuvimos haciendo estas pruebas para que ustedes visualizaran cuáles son las diferencias que hay con el Winols original y este. Entonces la idea más que todo es para los que tienen el software y no lo saben usar, vamos a dar un curso básico de manejo de Winols. Y después, para los que quieran avanzar y quieran ver cómo se hace o cómo se estudia una reprogramación en distintas unidades de mando, también vamos a tener cursos que se van a dividir en clases para poder informarles a ustedes cómo funciona la unidad de mando, cuáles son las estrategias, cómo diferenciar distintos mapas. Y la idea es esa, es que ustedes tengan el conocimiento básico de lo que es la herramienta Winols. Bueno, espero que esto sirva de una manera para que todos nos podamos ayudar mutuamente. O sea, nosotros vamos a poner nuestro conocimiento al servicio de ustedes, pero con un valor arancelado bastante lógico y sin moverse de su casa. O sea, para los que vayan a querer tomar cursos, vamos a tener, o sea, vamos a poner en esta página de Facebook, vamos a poner cuándo están disponibles los cursos, cuáles van a ser los aranceles y de dónde descargar los videos tutoriales para hacer los cursos. Bueno, amigos, sin nada más que decirles, quiero agradecerles como siempre la presencia de ustedes. Antes de irme les quiero comentar algo. La única otra función que no va a tener habilitada el demo es que si yo, por ejemplo, estos valores yo apretara F11, no volverían a original como pasaría en la versión comercial con licencia. Pero sí vamos a poder guardarla, entonces podemos hacer pruebas, prueba 1 y guardarla. Entonces va a estar disponible el DAMOS, o sea, el OLS este que estamos teniendo, y la prueba 1. Luego, si nosotros quisiéramos sacar la prueba 1, la quisiéramos sacar del sistema, lo que tendríamos que hacer es ir a la prueba 1 y, bueno, como principio cerrarla. Y de acá se va. Entonces, bueno, esta es la idea de esta clase, para que se entienda bien de qué se trata. Entonces, espero que ustedes nos dejen sus comentarios, esperamos que esto sea un feedback, que ustedes nos comenten qué es lo que necesitan, cuáles son los problemas que tienen, y nosotros tratar de involucrarnos en sus falencias y darles a ustedes las soluciones para que conozcan el software y lo puedan manejar. La idea es esa, así que bueno, desde ya les agradezco esta nueva comunicación y espero verlos en otro video tutorial. Muchas gracias.